trataría de dejar los micrófonos en silencio. Solo tú y el Padre. Sí. Solo yo y el Padre quedamos con micrófonos abiertos. Yo voy a compartir cómo vamos a partir. Bueno, queremos dar la bienvenida a todos y agradecerles por este tiempo que se han tomado para participar de esta reunión. Antes de partir, queremos agradecer la buena disposición del Padre Pato, dándose el tiempo para preparar y compartir con nosotros esta charla. Antes de partir, les pedimos a todos mantener sus micrófonos apagados para no interferir con la charla y hacer sus preguntas solo a través del chat. ¿Ya? Cosa que si a alguien se le va ocurriendo, la van escribiendo por el chat y nosotros la vamos a ir canalizando y haciendo nosotros las preguntas. Un segundito. Los invitamos a partir con una oración y creemos que la que más se ajusta para esta ocasión es que invoquemos al Espíritu Santo para que nos regale el don del entendimiento y sabiduría, para que abramos nuestros corazones y demos cabida al pensamiento social del Padre Kentenich. Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te Te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consúlame. consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que silencioso, como modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuo y perpetuo sí al a los deseo y al deseos del eterno Padre Dios. Amén. A pesar de que el tema da para mucho, el Padre nos dará primero una pequeña charla y luego habrá una instancia para responder las preguntas. Dado que somos muchos, les pedimos que manden sus preguntas al chat del Zoom y como moderador trataremos de agruparlas por tema y transmitirlas al Padre Patricio. ¿Les parece? Así que le damos la bienvenida y le damos el pase al Padre. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto lo hago. Yo quisiera hacer una pequeña introducción y después quiero desarrollar 5 tesis, que yo creo que son como las 5 tesis fundamentales del pensamiento social del Padre Kentenich. En la introducción, en primer lugar, decir que, y esto es bien importante, yo hago siempre la comparación con Gaudí. Gaudí murió antes de terminar la Sagrada Familia y ha costado mucho terminarla. ¿Y por qué ha costado mucho terminarla? Porque Gaudí solamente dejó dibujos. Él no dejó los planos con todas las especificaciones, sino que se quedaron los dibujos. Y ha costado mucho pasar de los dibujos al plano y a la realidad. Y el Padre Kentenich es lo mismo. El Padre Kentenich nos dejó dibujos. Yo creo que uno no entra a sus textos pensando que tiene todo pensado, que tiene especificaciones para todo. Eso no es verdad. Él nos dejó dibujos que son muy hermosos, pero somos nosotros los llamados a que esos dibujos se transformen en planos y después se transformen en proyectos reales. Eso es lo primero que yo quería decir, porque uno a veces
se queda con la idea de que el padre Kentenich respondió a todo y eso no es así. Lo segundo, el padre Kentenich vivió en un contexto. Él no es una persona que cayera del cielo así simplemente, sino que es un alemán nacido a fines del siglo XIX, con una tradición alemana que lo marcó para siempre. Y dentro de esa tradición alemana está todo el pensamiento social. El pensamiento social cristiano alemán es muy profundo, es muy fuerte. Ya en el siglo XIX tuvo grandes pensadores y obispos católicos que influyeron mucho, influyeron tanto que, bueno, ustedes saben que la doctrina social de la Iglesia comienza en 1891 con la encíclica de León XIII, Rerum Novarum, y hay un famoso obispo católico alemán que el padre Kentenich lo cita mucho en el siglo XIX, que es von Ketteler, y él fue una persona que desarrolló ya en el siglo XIX un pensamiento social, a diferencia de otros países. Y por lo tanto el padre Kentenich va bebiendo de una tradición que ya estaba muy profunda, y eso creo que es importante tenerlo presente. Junto a eso también tener presente que el padre Kentenich viene de una familia muy pobre. Él no es, como otros fundadores, hijo de una familia, no sé, noble, rica. Al contrario, él es de una familia muy pobre. Su mamá al final tuvo que ponerlo en un hogar de huérfanos. La mamá fue empleada en Colonia, en una familia muy rica. Y esa es la realidad que le tocó vivir a él. Una realidad a fines del siglo XIX en Alemania, que no es la Alemania actual, sino una Alemania mucho más pobre, y le tocó vivir la pobreza, sobre todo en ese tiempo en que él vivió en ese hogar de huérfanos. Eso fue algo muy real, muy fuerte. La única foto que hay con su mamá, ustedes la conocen, yo creo algunos, es esa foto donde sale el padre Kentenich sentado con ella en un asiento de madera, y el padre Kentenich no tiene ni siquiera zapatos. Entonces ahí uno se puede imaginar un poco cómo fue la realidad de él. Y por último, yo creo que en el pensamiento alemán católico, lo social y la justicia están en su ADN, cosa que no necesariamente están en el ADN nuestro. Y yo creo que eso es importante para poder comprender el pensamiento social del padre Kentenich. Y por último, hay que decir que el padre Kentenich siempre estuvo realmente interesado en las voces del tiempo. Y él cuando más habló sobre este tema fue en el año 1929, cuando fue la gran crisis mundial. Y ahí él tuvo varias jornadas sociales donde habló sobre este tema, en forma específica, concreta y directa. Y eso nos dice que el padre Kentenich estaba realmente interesado en lo que estaba pasando en el mundo. No era una persona que estuviera solamente mirando lo religioso o lo sobrenatural, sino que realmente le importaba lo que estaba en el mundo y quiso dar una respuesta en una crisis económica muy grande que fue el año 29. Bueno, eso como introducción. Ahora voy a los 5 tesis que para mí, diría yo, son como las 5 tesis fundamentales de su pensamiento social. Son 5 dibujos que después nosotros tendremos que ir transformando en planos y en proyectos concretos. La primera tesis, el eje central del pensamiento social del padre Kentenich es la dignidad del hombre. Es, diría yo, lo fundamental, lo central. Y este tema lo desarrolla especialmente el padre Kentenich cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo en el campo de concentración de Dachau, donde él mismo dice textualmente: los conejos del campo de concentración tenían más dignidad que nosotros los prisioneros. Y yo creo que ahí él se confronta con el tema fundamental de la dignidad del ser humano. Y eso es como el centro, lo fundamental. Y dentro de este tema yo los invito a que después ustedes abran el Hacia el Padre, y el padre Kentenich decía que el credo de la misa del Hacia el Padre es el credo de la dignidad humana. Léanlo después, el credo de la misa del Hacia el Padre, con calma, bajo esa pregunta de la dignidad del hombre, y es muy interesante. Y para el padre Kentenich, la dignidad del hombre se fundamenta en Jesucristo. Jesucristo, que es Dios y hombre, y por lo tanto, al ser hombre, Dios dignificó a todos los seres humanos y los constituyó en la cumbre de la creación.
O sea, ¿qué más grande que Cristo, que es hombre también, sea Dios? Y por lo tanto eso nos da como seres humanos una dignidad inigualable. E incluso más, el padre Kentenich dice, para él la cumbre de la dignidad del hombre es la Virgen María, porque la Virgen María es la llena de gracia, es el ser humano más perfecto que ha habido, es el ser humano más completo, más orgánico, y por lo tanto que ha alcanzado una dignidad única. Y eso es interesante también unirlo a nuestra espiritualidad. O sea, que la Virgen María es como la representante fundamental de la dignidad del hombre. Y el padre Kentenich siempre cita en este contexto el último capítulo del Evangelio de San Mateo, donde Jesucristo va diciendo, donde él va diciendo, bueno, yo estuve en la cárcel y no me visitasteis, estuve enfermo y no me visitaste, el que visitó a esa persona me visitó a mí. Y eso el padre Kentenich lo une directamente a la dignidad del hombre. El que ayuda al prójimo, el que ama al prójimo, el que está con el prójimo está con Cristo y está dignificando, por lo tanto, al ser humano. Ahora, si uno va más a lo concreto, el padre Kentenich dice que hay 3 elementos fundamentales que siempre se deben guardar para la dignidad del hombre, que son la libertad, la propiedad privada y el trabajo. Para él son como 3 elementos que pertenecen esencialmente a la dignidad del hombre. La libertad es quizás lo más importante para él, porque él lo vivió en carne propia, no solamente en Dachau, sino que también después en el exilio. Y él dice que lo que constituye la dignidad del hombre es la libertad. Eso es lo que nos hace dignos, cuando somos y tenemos la capacidad de poder tomar decisiones en nuestra vida. Eso es dignidad. Cualquier persona que no tenga libertad está siendo pisoteada en su dignidad como persona. Ese es como el primer elemento. El segundo elemento, dice el padre Kentenich, es la propiedad privada, pero la propiedad privada, que después lo vamos a ver más adelante también, no en forma ilimitada, pero sí decía en el sentido de la autonomía. Cada ser humano tiene que tener autonomía, y eso implica propiedad privada. Y lo tercero, para él fundamental, es el trabajo. El trabajo nos hace dignos como seres humanos. El trabajo también nos constituye esa dignidad del ser humano. Y por eso él siempre decía, hay que cuidar mucho el trabajo. Todos los seres humanos tienen que tener un trabajo, porque eso nos permite desarrollarnos como seres humanos. Y él definía muy bonito el trabajo como la participación creativa en la creación de Dios. Dice, la forma en que el ser humano participa creativamente en la obra de Dios es con el trabajo. Y por lo tanto eso hay que cuidarlo de todas maneras. Esos 3 elementos, si uno quisiera como ir ya más a lo concreto y decir, bueno, hay dignidad, hay que tenerlo en cuenta. Si hay libertad, si hay autonomía y propiedad privada, y si hay trabajo. Son 3 elementos fundamentales para el padre Kentenich que constituyen lo que es la dignidad del hombre. Es un tema que el padre Kentenich, como les decía, comienza a desarrollar en el año 45, cuando él entra a Dachau, o sea, al 43, y después lo sigue durante toda su vida, diciendo que ahí está el centro de su pensamiento social. Esa es la primera tesis. Segunda tesis, el padre Kentenich es un amante de las polaridades. Y él decía que en las polaridades y en la tensión creativa de esas polaridades está el futuro. Y por eso que él construyó Schoenstatt de esa forma. Si ustedes se fijan, Schoenstatt no está como la iglesia es una institución monárquica, siempre lo ha sido, donde hay un papa que es el centro, digamos, y el padre Kentenich decía, está bien que sea así, pero él no quiso construir Schoenstatt de esa forma, sino que lo construyó federativamente, lo construyó con distintos polos, de manera que estos polos puedan jugar y puedan ser creativos. Lo que muchas veces hace difícil el trabajo en Schoenstatt, pero por otro lado le da una creatividad y una fuerza mucho mayor. Y por eso que el padre Kentenich siempre hablaba, decía, hay 2 polos que a él no le gustan. Por un lado, el polo, decía, él hablaba del bolchevismo, el socialismo, la masificación. Y por otro lado, el individualismo, el liberalismo.
Esos dos polos son malos, decía él. Y nosotros tenemos que llegar a algo nuevo, a algo distinto a esos dos polos. Ni la masificación, ni el extremo individualismo, ni el absoluto socialismo, ni el absoluto capitalismo son buenos, sino que la ley de las polaridades va a construir algo creativo, algo nuevo. Y por eso que Schoenstatt está hecho de esa forma, que es una forma bastante original en la Iglesia. No hay ningún movimiento que sea así, nosotros no tenemos ninguna cabeza, nosotros no tenemos ningún monarca que decide, sino que tenemos hombres, mujeres, jóvenes, adultos, familias, solteros, laicos, consagrados. Todas esas polaridades el Padre las quería para que hubiera creatividad y hubiera tensión. Y dentro de esa tensión se va creando algo nuevo. Creo que es un tema muy interesante que lo hemos desarrollado muy poco en general y muy poco aquí en Chile, digamos, y lo hemos hablado poco. Esa es la segunda tesis. Tercera tesis. El padre Kentenich dice, si nosotros queremos construir este nuevo orden social y queremos tener algunos elementos que nos puedan ayudar para saber si estamos en ese camino, él nombra tres cosas que para él son fundamentales: la verdad, la justicia y el amor. Y él dice, cualquier gobierno o cualquier sistema económico o político tiene que medirse bajo esos tres aspectos. Está siendo verdadero, está siendo justo y está motivando el amor. Y eso lo vivió, y él lo dice muy fuertemente, en el tiempo del nacionalsocialismo. Él dice, el nacionalsocialismo fue todo al revés. Fue la mentira, fue la injusticia y fue el odio. Lo primero que hizo Hitler fue mentir, porque mentía de todo tipo. Lo que hizo fue él crear odio, el racismo, el odio contra los judíos, y lo que hizo él fue la injusticia. Entonces él dice, si queremos construir un nuevo orden social y si queremos evaluarlo, tenemos que tomar estos tres elementos. Y creo que es interesante tomar estos tres elementos para todo, digamos, para cualquier institución, y poder decir, bueno, estamos trabajando por la verdad, estamos trabajando por la justicia, estamos trabajando por el amor. Son como los tres pilares fundamentales sobre los cuales se construye este nuevo orden social. Quisiera detenerme un poco más en la justicia, porque creo yo que es un tema que tenemos que tocarlo mucho más en Chile. La Iglesia lo ha dicho, pero bueno, desde el tiempo de Santo Tomás, que fue el primero que empezó con este tema de la justicia, pero que yo creo sinceramente que en nuestro país no lo tenemos tan metido en el ADN, que hay que ser justos, antes que otras cosas. Porque siempre hablamos del amor, hablamos de lo religioso, pero primero hay que ser justos. Y el padre Kentenich lo decía también muchas veces, decía, muchas veces hablamos del amor, pero no hablamos de la justicia. Y realmente el amor se construye sobre la justicia. Y la justicia tiene muchas perspectivas. Está la justicia legal, está la justicia conmutativa, está la justicia distributiva, que eran los tres grandes que hablaba Santo Tomás, digamos, ya en la Edad Media. Entonces es interesante volver a redescubrir estos términos y volver a darnos cuenta que si queremos un nuevo orden social, la justicia tiene que ser como el núcleo de ese nuevo orden social. Y eso tenemos que tenerlo nosotros como interiorizado en nuestra vida. Y cada vez que, no sé, estamos en una empresa o pagamos un sueldo, cualquier cosa, la primera pregunta es, ¿estoy siendo justo? ¿Esto es justicia? ¿Es justicia lo que tenemos en nuestro país? Creo que ahí hay una pregunta bien importante. Y unido a eso, como les decía, para el padre Kentenich era muy importante la verdad y el amor. Cuarta tesis. La cuarta tesis es la tensión creadora entre el derecho a la propiedad y el bien común. La tensión creadora entre la autonomía personal y la solidaridad. Creo que es como va unido a la otra tesis, digamos, de las polaridades, pero me parece interesante. El padre Kentenich, hay que pensar que era alemán y que él creció en un sistema federal. Y los sistemas federales de Alemania y de Suiza, yo siempre he pensado, digamos, no he tenido el tiempo de hacerlo, pero habría que estudiarlos más, porque son el modelo nuestro.
y es interesante que los estados alemanes, por lo menos que yo conozco más, ellos viven en una tensión entre autonomía, tienen mucha autonomía cada estado, y fondos de solidaridad. Todos los estados más ricos de Alemania ayudan a los más pobres. Y eso es sin ningún reclamo, es impresionante. Bueno, si uno se fija cómo sacaron adelante Alemania Oriental los alemanes, es impresionante, es el traspaso, algunos dicen el traspaso más grande de dinero de un lado a otro. Y lo hicieron sin problema. O sea, los alemanes estaban de acuerdo porque era justo. Y porque para ellos la solidaridad y la autonomía son dos bienes fundamentales, pero son reales. Es interesante si uno pensara, digamos, en Chile, que hubieran fondos solidarios de distintas provincias, algo impensable, o sea, que a nosotros nunca se nos ocurriría. Y sin embargo, yo creo que deberíamos estudiar mucho más esos sistemas federales que han logrado unir esa tensión creadora entre la autonomía y la solidaridad, para que la solidaridad no solamente sea cuando hay un terremoto, sino que sea algo permanente. Y no solamente sea para ayudar, que también hay que hacerlo, ¿eh? No estoy en contra de eso, absolutamente, sino que la Teletón y todas esas cosas son fundamentales, pero algo que sea permanente y que todos nos ayudemos y que sean fondos solidarios para todos. Es interesante este sistema federal que es muy distinto al sistema que nosotros tenemos. Y la quinta tesis, que para mí es la más compleja y la más interesante al mismo tiempo, es una tesis que el padre Kentenich precisamente la escribió en la carta del 31 de mayo de 1949, donde él dice que hay que sacar lo mejor del socialismo y lo mejor del capitalismo para construir un nuevo orden social con un nuevo ethos del trabajo. Son tres elementos también. O sea, sacar lo mejor del socialismo, sacar lo mejor del capitalismo y un nuevo ethos del trabajo, que para el padre Kentenich es fundamental. Este es un dibujo, como decía yo al comienzo, es un dibujo muy bonito. Y ahí habría que meterse a estudiar, a trabajar y a pensar cómo hacer esto. Cómo sacar lo mejor del socialismo y del capitalismo y construir algo nuevo, un nuevo orden social, con un nuevo ethos del trabajo. Yo pienso que ese es como el desafío más grande y más hermoso y más schoenstattiano y más kentenichiano, diría yo. El padre Kentenich no era una persona que tomara partido por ningún extremo, porque no está en su ADN, sino que al contrario, él los habría hecho competir para sacar lo mejor de cada uno y para crear algo nuevo, algo distinto. Y yo creo que ahí está nuestro desafío. Necesitamos todavía pensarlo más esto, necesitamos trabajarlo más, porque como les decía, es un dibujo muy hermoso, pero que no es fácil de llevar a la realidad. Bueno, estas son 5 tesis que yo creo que son bien importantes, 5 tesis que, como les digo, son grandes dibujos y que tendríamos que discutirlas mucho y conversarlas mucho, porque el padre Kentenich no dejó todo, como les digo, especificado, sino que hay muchas cosas que todavía tenemos que nosotros pensarlas. Quisiera yo terminar con 2 cosas. Una es recordando la visita que hizo Ernesto Libassich. Ernesto Libassich fue subsecretario de Educación en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Él era de la rama de matrimonios de Schoenstatt en esa época. Y él visitó al padre Kentenich en el año 67. Y en esa visita, el padre Humberto Ambanter tuvo la buena idea de anotar todo lo que conversaron. Y el padre Kentenich le insistió mucho a Ernesto Libassich sobre la justicia. Y le dijo, ustedes en Latinoamérica tienen que preocuparse de la justicia y tienen que ver que sea parte del itinerario pedagógico de la rama de matrimonio. Esa es tarea de ustedes. Y dijo algo muy interesante, la justicia se educa. No es algo así que llegue del cielo o uno lo diga, sino que se necesita educarlo en los colegios, que se vaya metiendo en el corazón de las personas. Interesante que el padre Kentenich le insistiera sobre eso. Y lo último es un texto del padre Kentenich, también del año 67, antes de morir, que le dice a nuestra comunidad, y le dice a los latinoamericanos de nuestra comunidad,
donde les dice lo siguiente, dice a los padres de nuestra comunidad, les dice, ustedes no solamente tienen que arraigar a las personas al cielo, sino que también tienen que construir un nuevo orden social, y especialmente construir este nuevo orden social en Latinoamérica, en Sudamérica, dice él, y sobre todo pensando en los más pobres. Es interesante que el año 67 el padre Kentenich, antes de morir, nos dejara como esta tarea, digamos. O sea, nuestra tarea no es solamente una tarea religiosa, piadosa, sino que también construir este nuevo orden social. Y termino con lo que el padre Kentenich también insistía mucho cuando él decía cómo se puede definir Schoenstatt. Él siempre decía, Schoenstatt es un movimiento ético-religioso. O sea, tiene los dos elementos. Y creo que eso es bien importante. O sea, nosotros no somos solamente un movimiento religioso, piadoso, sino que también somos un movimiento ético. O sea, que se preocupa de la ética individual y de la ética social. Eso es parte esencial de nuestro movimiento. Bueno, hablé un poco más de 20 minutos, pero creo que un poco eso es, diría yo, 5 tesis que me parecen a mí fundamentales del pensamiento social del padre Kentenich y que dan para discutir y para conversar mucho. Yo creo que fue muy claro, padre. Le agradecemos. ¿Ah? Gusto poco, me soplan aquí al lado. Que en realidad yo creo que es súper importante con lo que usted parte, digamos, cómo comienza la vida del padre Kentenich, que ahí obviamente marca un feeling de su vida religiosa. Hay varias preguntas que María Luz las va a ir haciendo. ¿Cuándo puede hacer esto? Y también invito a que vayan poniendo sus preguntas en el chat a los que tengan preguntas. La primera pregunta que surge es, ¿qué se entiende por nuevo ethos del trabajo? Cuando usted menciona eso, sugerencia o anhelo del padre, ese nuevo ethos. Bueno, aquí insisto en eso del dibujo. Yo creo que él no lo especificó tanto. Yo creo que a él le importa mucho que todo ser humano tenga un trabajo digno, donde él se pueda desarrollar creativamente. Ese es como lo fundamental del padre Kentenich. Ahora, cómo eso se puede llevar a la vida real es lo que tenemos que hacer nosotros, pero para él era esencial. O sea, un ser humano sin trabajo no es ser humano. A eso llegaba él, digamos. O sea, uno se desarrolla creativamente, intelectualmente, espiritualmente, físicamente, trabajando. Y él sacaba el ejemplo interesante, dice, los niños trabajan jugando, los niños trabajan descubriendo el mundo. El ser humano desde que nace está trabajando. Y esa fue la tarea, también lo decía él, hay que ver que antes de la caída, digamos, en el paraíso, ya Dios le había dado la tarea de nombrar todo lo que había en la creación. O sea, el trabajo es como parte del día cero, digamos. Y por lo tanto tiene algo fundamental. Y por eso que todo sistema económico, gobierno, tiene que velar y cuidar mucho por el trabajo. Ahora, cómo hacerlo después en este ethos es ya más complejo. Hay otra pregunta que dice, lograr la justicia en un país como Chile, cuando no forma parte de su ADN, tiende a regular la sociedad para lograrla y ello va en contra de la libertad. ¿Qué es primero? ¿Justicia o libertad? Buena pregunta. Pero, o sea, yo pienso que, bueno, libertad va primero en el sentido de que pertenece a la esencia del ser humano y a la dignidad del hombre. O sea, no puede existir un ser humano sin libertad. Y en ese sentido es como, bueno,
la teología siempre la libertad va primero, digamos. Y va primero porque es lo que nos permite ser seres humanos. Ahora, es lo que le decía al padre Kenten y a Ernesto Olivasich, yo creo que tenemos que educar la libertad, empezar desde niños, empezar con los hijos, empezar en los colegios, insistir mucho en eso. O sea, yo creo que es una pelea que tenemos que dar todos. Y eso uno parte en la casa. Yo creo que ahí es donde uno va aprendiendo qué es lo que es realmente la justicia. Y la justicia va muy unida a la honradez, va muy unida también a lo verdadero, al no mentir, digamos, al no engañar, al no sacar provecho. O sea, hay una cantidad de cosas que nosotros, no sé por qué las tenemos metidas, digamos, o sea, no, hay que ser pillo, hay que sacar provecho, y la justicia va quedando como en segundo lugar. Y yo pienso que ahí nosotros tenemos que ser como bien rigurosos, partiendo en nuestras casas. O sea, no se engaña, no se miente, no se roba nada, y se es justo. Ahí está para mí como lo primero. Ahora eso hay que seguir en los colegios, en las universidades, y nosotros como católicos hablar siempre de la justicia. Yo siempre lo he insistido mucho en el último tiempo, si queremos hablar de la paz en Chile, hay que hablar de la justicia, porque la paz es fruto de la justicia. Y si queremos hacer una, no sé, una coronación por la paz o una misa por la paz, y la justicia. O sea, creo que es una palabra que hay que estar agregando permanentemente, porque no nos es natural. Otra pregunta que aparece aquí es si es tensión creadora o creativa. El padre habla de tensión creadora. No sé cuál habría que ver ahí, cuál es la diferencia, pero tensión creadora es la palabra exacta, digamos, si uno tuviera que decirla, es lo que el padre Kentenich lo repite muchísimas veces. Y él lo hacía en su vida, era impresionante, como él ponía a las personas incluso a que fueran, digamos, tensiones. Él cuando comenzó nuestra comunidad, él nombró al superior general y a los que participaban, digamos, en el consejo, en el primer consejo general, y se preocupó de que fueran personas muy distintas, para que representaran polaridades distintas, de distintos países, distintas formas de ser. Para él eso era como un juego, pero un juego fundamental, digamos, porque él creía en eso, creía que esas polaridades y esa tensión que se produce crea algo nuevo. Es muy interesante eso en el padre Kentenich. Partiendo por el hombre y la mujer, decía, o sea, ya ahí en el matrimonio, lo mismo, digamos, pero ya sería otro tema. Él obviamente lo plantea, digamos, como tensión creadora, es básicamente que al estar tan lejos los polos, digamos, hay que inventar algo para acercar posiciones. Es en ese sentido, digamos. Y surge. Claro. Surge también. Claro, y la vida surge cuando se produce esa tensión y se produce ese encuentro. Si lo malo es cuando uno no respeta al otro, y eso es fundamental, digamos, para que exista esta tensión creadora, es que uno tiene que respetar al otro y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, pero te respeto. Y por lo tanto, intento sacar lo mejor que tú tienes. Y el padre Kentenich es interesante porque cuando vino el Concilio Vaticano II, a él se le preguntaba, digamos, bueno, ¿nosotros dónde estamos? ¿En qué bando estamos del concilio? ¿En los progresistas o en los conservadores? Y él decía, ninguno de los dos. O en los dos, decía. Yo quiero estar en los dos, decía, porque yo quiero que esto sea creador para la iglesia. Necesitamos a ambos y respetarnos a ambos para poder crear algo nuevo. Y yo creo que el Concilio Vaticano II es un ejemplo muy bueno de cómo esas tensiones llevaron a una creación maravillosa. Los documentos del Concilio Vaticano II son producto de esas tensiones durante años. Empezó el 62, terminó el 65. Y el padre Kentenich estaba feliz, decía, esto es. Así debería ser Schoenstatt también, el que nosotros tengamos opiniones distintas, diferentes, y vayamos llegando a una creación nueva. Leo otra pregunta. La quinta tesis sería solidarismo. No, yo creo que solidarismo es una parte, que también es un tema que el padre Kentenich tocó bastante,
El solidarismo fue una corriente que hubo en esos años también. En Alemania se habló mucho del solidarismo. Es una parte de este nuevo orden social, diría yo. No es que se llame así el nuevo orden social, sino que yo creo que es como les decía, ese ejemplo de Alemania de los fondos solidarios es para mí como un ejemplo real, concreto, de que un sistema puede trabajar con solidaridad permanente, ¿ah? Y como un eje del sistema económico también. Hay que recordar, porque nosotros en Chile hemos tenido más la tradición de Estados Unidos, digamos. La tradición alemana es muy clara cuando habla en su constitución de la economía social de mercado, que fue un desarrollo que hicieron varios economistas en los años 40, 50 con Adenauer, y también algunos pensadores católicos que desarrollaron la economía social de mercado, que creo que tendríamos que estudiarla más, y que el padre Kentenich también la alabó bastante. Y es distinta, diría yo, al sistema americano. Es distinto. Y ahí también se pueden sacar buenos ejemplos, diría yo. Leo otra pregunta. Teniendo en cuenta la realidad de Chile, ¿qué tan factible sería poder implementar este orden social que plantea el padre Kentenich? Miramos siempre a grandes países desarrollados como Alemania, Suiza, países nórdicos, pero son también países con muchos más recursos que nosotros. ¿Es posible con nuestros recursos lograr establecer este orden social? Bueno, yo creo que los recursos es relativo, digamos. Yo creo que el recurso mayor que tienen estos países es la educación, ¿ah? Más que recursos naturales, digamos. Y yo creo que ahí ellos han hecho un trabajo de muchos años de construir, digamos, esta sociedad más justa. Yo creo que estos son tareas a largo plazo, ¿ah? Pero que nosotros como católicos tenemos que empezar hoy día. Y empezar hoy día en lo pequeño, ¿ah? Diría yo. Porque también nos podemos perder en discusiones que son súper importantes. Yo creo que las dos cosas son importantes. Por un lado, tenemos que pensar, tenemos que desarrollar un nuevo orden social y pensarlo bien y tener gente especialista en eso. Y por otro lado, tenemos que hacerlo realidad en nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestro movimiento. Porque eso es lo real. El padre Kentenich a nosotros como comunidad nos dejó varias cosas, digamos, en nuestras constituciones que son súper interesantes en ese sentido. Y que decía, bueno, primero nosotros tenemos que vivir este nuevo orden social, si no, no sacamos nada, digamos. Y hay cosas bien concretas en cuanto a lo económico, en cuanto a la solidaridad, en cuanto a la autonomía, y yo creo que eso hay que comenzarlo hoy. O sea, es hoy día donde nosotros tenemos que hacernos estas preguntas y decir, bueno, en mi casa, en mi empresa, ¿cómo lo hago? Estas son las tesis fundamentales. Ahora, ¿cómo lo puedo ir haciendo? Eso yo creo que por ahí va el camino. Indudablemente que yo creo que es malo a veces compararse eternamente, digamos, claro, con sistemas que están mucho más avanzados, pero yo creo que nosotros podemos hacer mucho. Y la Iglesia y Schoenstatt tiene que dar respuesta a eso. Leo la siguiente pregunta que creo que se responde con lo que ya dijo, pero por si quiere agregar algo, padre. ¿Qué tan lejos piensa usted que está Schoenstatt Chile de la tesis mencionada y cómo podemos comenzar? Creo que... Sí, yo creo que estamos un poco lejos, pero eso da lo mismo. Si lo importante es cuestionarse ahora. Yo creo que es comenzar a pensar juntos y a reflexionar juntos las distintas profesiones que hay y decir, bueno, por dónde, qué me toca a mí, digamos, de esto? Si hay pedagogos acá, como estoy viendo, bueno, me toca a mí en la educación en los colegios. Si hay ejecutivos de empresa, bueno, me toca a mí ser justo en la empresa. Yo creo que ahí es donde tenemos y hay que comenzar a experimentar, diría yo. O sea, cada uno de nosotros tiene que cuestionarse y decir, bueno, voy a experimentar. ¿Ah? Y así vamos construyendo este nuevo orden social. Y poder compartirlo también en Schoenstatt.
yo creo que hay iniciativas interesantes en el último tiempo y que tienen que desarrollarse más, digamos. Otra pregunta. En el pensamiento social del el padre, ¿cómo está la mención a la pobreza? Ahí va el camino. Indudablemente que yo creo que es malo a veces compararse eternamente, digamos, claro, con es que estoy un sistema que escuchando. está mucho más avanzado. Alguien Pero yo tiene creo que un nosotros, micrófono abierto por ahí. ya, la iglesia justa dar respuesta a eso. Yo creo que para el padre Gentenich era muy importante. Yo no lo mencioné tanto porque si no era muy largo, pero el padre Gentenich, el primer texto sobre el tema social en el padre Gentenich que yo he podido descubrir es del año 1914. Y es un texto muy interesante porque son los primeros seminaristas que vuelven de la guerra. Y el padre Gentenich les habla y les dice, bueno, ustedes están volviendo de la guerra y ahí en la guerra han visto mucha pobreza. Y ustedes han dado cuenta de que hay muchas diferencias sociales también. Es interesante porque los seminaristas palotinos en general era gente muy sencilla, que eran más bien campesinos. Y ellos tuvieron contacto en la guerra con gente más rica, con gente de ciudades, y él tematiza eso con este grupo de seminaristas. El padre Gentenich era muy consciente de la pobreza que había en Alemania en ese tiempo, porque él la vivió. Entonces, él es bastante consciente de ese tema. Y más adelante, en el año 29, cuando tiene estas jornadas sociales, ahí habla de los distintos tipos de pobreza. Y es interesante cuando habla de los distintos tipos de pobreza porque él amplía el concepto y dice, bueno, pobre no es solamente el pobre material, también lo es, y eso es fundamental, pero también lo es el que no tiene un hogar, el que no tiene una familia, el que no tiene dignidad, va ampliando como el concepto del pobre, pero él lo vivió en carne propia. Yo creo que es bueno tenerlo bien presente del padre Gentenich. Y otra pregunta. Las desigualdades actuales chocan con un sentido más amplio de justicia. ¿Es dable aceptar que un Estado actúe proactivamente para lograrla? O sea, como les digo, yo creo que la forma en que vamos a lograr la justicia habría que discutirla más. Ahora, el Estado de todas maneras tiene que preocuparse de la justicia. Eso de todas maneras, digamos. O sea, tiene que ser, como les decía yo en esa tesis, o sea, si uno quiere ver cómo le fue a un gobierno, la verdad, la justicia y el amor. Esos son tres elementos fundamentales. Nosotros a veces no hemos quedado mucho, que también es importante, pero no hemos quedado mucho en cifras que son, como les digo, importantes. Pero bueno, al final, una buena evaluación de un gobierno es si fue justo, si hubo más justicia. Y yo creo que evidentemente tiene que ser una tarea de cualquier gobierno, el que sea. Tiene que ser una tarea, sobre todo en Chile, digamos, de justicia. Ahora, esto no quita que es la tarea de todos nosotros, de cada uno de nosotros de ser justos, en todas las tareas que tenemos, en el trabajo que tenemos, en las responsabilidades que tenemos, como papá, como mamá, en lo que sea. O sea, todos tenemos responsabilidad frente a la justicia. Planteárselo como un estilo de vida, en definitiva. Exactamente. Y es lo que el padre Hurtado lo decía tanto, decía, el amor comienza donde termina la justicia, y la gran pregunta, digamos, del padre Hurtado, ¿es Chile un país católico, digamos? Tenía que ver con ese tema de la justicia. Aquí, pero ¿qué es la justicia? Porque derechas e izquierda parecen entenderlo diferente. Darle a cada uno según su mérito y esfuerzo o según sus necesidades. Es que las dos cosas, es que bueno, yo creo que lo importante es que nosotros tengamos claro cuál es el concepto cristiano de la justicia. Eso es lo primero. Y ahí habría que meterse a estudiar, hay estudios muy buenos, las encíclicas sociales de los papas del siglo XX y XXI son excelentes y hablan mucho sobre este tema. Y yo creo que uno primero tiene que meterse, antes de entrar a ver la derecha o la izquierda, digamos, es tenerlo claro nosotros. Y eso está en
en la doctrina social de la Iglesia. Y desde ahí uno puede ya empezar a trabajar. Y como les decía, es un concepto que la Iglesia ha trabajado muchísimo. Desde Santo Tomás hasta hoy día hay toda una tradición de la justicia que es sumamente interesante. Y por eso los invito un poco a que miren las encíclicas sociales, que no son muchas, pero que son muy buenas de la Iglesia, y ahí uno puede ir descubriendo realmente lo que es nuestro concepto de justicia, que creo que es lo fundamental. Sería para otro curso que sería súper interesante, ¿eh? Solamente la justicia. Vamos a tener que repetir algo, padre. Sí. Está quedando ahí. Continuando esa pregunta, dice, ¿existe un cambio de énfasis o acentuación en el pensamiento del padre Kentenich desde los años 30 a los 60? Pienso entre un principio fuerte de autoridad que delega su poder desde arriba, hacia una visión de empoderamiento y autonomía de las comunidades y los individuos desde abajo. Yo diría que no va por ahí. O sea, el tema de la autonomía y la libertad, el padre Kentenich la tuvo desde el primer día, o sea, desde el acta de prefundación. Hombres libres es algo que es como el ADN del padre Kentenich. O sea, si uno tuviera que poner así en primer lugar, digamos, que él, por eso yo hablaba en la dignidad del hombre, la libertad es lo primero. O sea, en Schoenstatt la libertad es todo. O sea, ahí tiene un camino desde el día 1 hasta el último día. O sea, ahí no hay ningún cambio en el padre Kentenich, ningún desarrollo, sino que realmente él lo tenía metido adentro del tema de la libertad. Sí hay cambio en otras cosas. Yo diría que el padre Kentenich fue yéndose hacia el tema de la dignidad del hombre, como el tema central. Eso no lo tiene él al principio, en los años 20, 30 no está. Y sí a partir de la Segunda Guerra Mundial, y cada vez más, diría yo. O sea, yo diría que va más por ese lado el cambio de él, digamos. O sea, cómo la dignidad del hombre es lo central digamos, en el pensamiento social de él. El tema también quizás que es interesante, que es cómo estructura Schoenstatt, cómo se va desarrollando Schoenstatt. Eso también es interesante estudiarlo, digamos, cómo él va creando estas polaridades. Quizás ese otro tema también que va desarrollando más, el tema de las polaridades en Schoenstatt como un sistema nuevo. Otra pregunta, dice, respecto de la justicia, ¿cuál cree o instruye usted que es la clave para no caer en el mismo foco de la teología de la liberación? O sea, la teología de la liberación es algo muy, muy amplio, ¿eh? O sea, yo creo que hay muchos autores distintos, hay autores que fueron muy buenos y que hicieron un aporte a la teología muy interesante. O sea, eso también habría que distinguir mucho, ¿eh? Hacer muchos matices, y yo creo que la teología de la liberación en algunos autores fue realmente un aporte para la doctrina social de la Iglesia. Entonces habría que ver hacia dónde va, digamos, la pregunta. Yo creo que la teología de la liberación puso un tema en el centro de la Iglesia que era fundamental, que era la preocupación por los más pobres, y yo creo que eso fue sumamente interesante. Indudablemente que hubo gente que se fue para extremos, pero eso quedó ya fuera, digamos. Yo pienso que el tema de la justicia está bastante claro en la teología de la Iglesia, en la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que no hay como una opinión bastante unificada, digamos, y eso está en las encíclicas. Las encíclicas son el magisterio de la Iglesia, y ahí uno puede encontrar realmente cuál es el concepto de justicia. Y como les decía, sería para otra tarea, otro curso, tomar solamente ese tema de la justicia, que me parece fundamental en nuestro tiempo. Otra pregunta. ¿En Chile hay algún órgano o persona que esté desarrollando en concreto una aplicación práctica del
pensamiento social del padre Kentenich? Bueno, yo creo que hay muchas personas que lo han intentado, creo yo. Ahora se ha formado el CIES, que es el centro, digamos, internacional de ejecutivos schoenstattianos, que están desde hace algunos años pensando en este tema. Hubo también anteriormente empresarios que quisieron, digamos, tomar el pensamiento social del padre y tratar de aplicarlo en la empresa. Creo que nos ha faltado conocer más esos casos, nos ha faltado estudiarlos más, nos ha faltado escribir más. Lamentablemente, Schoenstatt, bueno, ese es otro problema que habría que hablarlo también más largo. Nosotros no tenemos un centro de estudios o una universidad, porque ahí van quedando estas cosas. Y lamentablemente tenemos muy pocos schoenstattianos metidos en el mundo académico, lamentablemente, y creo que eso nos hace falta, porque ahí se va a ir construyendo también en forma real, digamos, este nuevo orden social. Ahí, bueno, la universidad es un sueño que nos falta y que, bueno, ahí nos metemos en otro tema. Otra inquietud. Para que haya justicia es fundamental que haya verdad. Y la verdad hoy es totalmente relativizada por los polos políticos. ¿Cómo entonces construir la justicia y la verdad que impera es más una posverdad? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el sistema, más allá, digamos, de los sistemas políticos, vivimos en un mundo de una información infinita, donde descubrir la verdad se hace cada vez más difícil y donde es tan fácil mentir, donde es tan fácil construir noticias falsas, donde es tan fácil, es un bosque gigantesco para descubrir la verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que se nos hace mucho más difícil esta tarea. Y por lo mismo es muy importante. O sea, es fundamental de que nosotros seamos realmente honestos. La honestidad, la veracidad, la verdad tiene que ir por delante nosotros los cristianos de todas maneras. Yo leí un libro muy interesante de un periodista alemán que él en la introducción dice que lo nombraron a él periodista en el Vaticano, un diario alemán, lo nombró en el Vaticano y él dijo, voy a ir a destruir el Vaticano. Esa es mi meta, digamos, como periodista. Y dice que al final se convirtió al catolicismo y terminó fanático del Vaticano. Y dice, por una sencilla razón, porque el único lugar del mundo donde no se miente es en el Vaticano. O sea, a los periodistas, el único lugar donde a uno le pasan un documento, le pasan una conferencia, es verdad. Esa es la conferencia, ese es el documento, eso es verdad. Y el mismo periodista decía, yo entiendo que los gobiernos tengan que mentir. O sea, yo entiendo que si soy corresponsal en Washington no me van a decir toda la verdad, pero hoy día se miente, pero ya en forma infinita. Y yo creo que ahí ese ejemplo lo encuentro muy bonito, digamos. O sea, nosotros tenemos que construir la verdad, o sea, el único camino. Se nos hace muy difícil en el mundo en que estamos viviendo. Estoy absolutamente de acuerdo. Ahí toma relevancia la educación. Claro. Y ahí empieza, como les digo, empieza en lo más pequeño. O sea, en los colegios, yo lo veo en los niños. O sea, si uno le enseña a los niños a decir la verdad, a no engañar, a no ser pillo, a no esconderse, ahí comienza. Yo me acuerdo con vergüenza, digamos, cuántas pillerías hicimos en Alemania al comienzo cuando éramos seminaristas, y después nos dimos cuenta que en realidad es un sistema, y que ese sistema es bueno. ¿Ah? Y por ejemplo, yo me acuerdo haber estado en una luz roja para peatones, miraba a un lado, miraba al otro lado y pasaba. Y los mismos alemanes me decían, oiga, no pase. Pero si no viene nadie, le decía yo, no, ahí está la luz roja. O sea, hasta en esos pequeños detalles uno tiene que aprender a ser honesto. Y eso nos va a ayudar en la justicia, evidentemente, van de la mano las dos cosas. Creo que la otra pregunta un poco responde con lo mismo. ¿Cómo educar a las nuevas generaciones en este sentido de justicia en una sociedad individualista poco justa? Ahí yo quisiera agregar, eso sí, que la educación, el mejor método
es el ejemplo, ¿ah? Y yo creo que si nosotros como adultos no somos así, no les podemos pedir nada a los más jóvenes. Y muchas de las jóvenes han sido así porque han visto también que hemos construido una sociedad de la mentira, del engaño, del pillo, etc. Entonces yo creo que eso parte por uno mismo. O sea, uno mismo tiene que ser así. Y cuando uno lo ve en otros, y lo ve en su papá, lo ve en su jefe, que son absolutamente coherentes, ahí uno aprende. Y yo creo que eso, por ahí hay que comenzar, digamos, aunque parezca evidente, pero es el primer paso, digamos. Mirando la crisis social por la que estamos pasando desde octubre, ¿qué aspecto de este pensamiento social del padre Kentenich no estamos logrando cumplir como sociedad, Estado? ¿Y qué acciones harían falta para acercarnos más a esta idea? Muchas. Yo pienso personalmente, eso ya es opinión personal mía, que donde más estamos fallando en la dignidad del hombre. Y yendo más concreto en el respeto a los demás. O sea, yo creo que nos respetamos poco, nos queremos poco. Y solamente vamos a construir un orden social si aceptamos al otro que piensa distinto, al otro que es totalmente diferente en su forma de ser, al otro que tiene otra religión incluso. Y yo creo que en ese momento vamos a poder construir algo nuevo. Y hoy día hay tanto odio por todos lados. O sea, aquí no se salva nadie. Y hay tan poco respeto por acercarse al otro y decir, oye, me interesa lo que tú piensas. A ver, ¿qué puedo sacar bueno de lo tuyo? Es interesante, si uno toma a Santo Tomás de Aquino, las disputaciones que se hacían en esa época, las discusiones que habían, digamos, en la Edad Media, uno siempre que discutía con otro, tenía que repetir el argumento del otro. Y no solamente repetir el argumento, decirle, ¿es esto lo que tú piensas? Y cuando el otro le decía que sí, ahí uno daba su contraargumento. Qué distinto sería el mundo si lo hiciéramos así. Y nosotros le dijéramos, oye, a ver, ¿cuál es tu argumento? ¿Es este? Ahora voy a hablar yo. Pero nosotros no escuchamos, ni siquiera escuchamos el argumento del otro. Ah, es de izquierda, ya, quedó fuera. Ah, es de derecha, quedó fuera. Y quedó fuera. O sea, no hay forma de conversar. Y yo creo que para mí lo central hoy día es la dignidad de las personas. Aquí aclaran que el CIES es Comunidad Internacional de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Chenstatianos, y agradecen por este momento tan enriquecedor, que hay tanto que aprender y cambiar, y dicen ser un regalo enorme tenerlo como asesor en el CIES. Así que le agradecen, padre, Muchas por gracias. su participación ahí, y manden el link que está en el chat por si alguien lo quiere agregar. Afortunadamente estamos conectados por YouTube, por Facebook y por la página de la rama. Así es que, si bien hay 74 personas conectadas en este minuto a través de Zoom, hay otros tantos que lo están viendo por Facebook, por YouTube. Y nos han llegado algunas preguntas a través de Mari Banfi, que me las ha mandado al WhatsApp. No las voy a leer tal cual, digamos. ¿Qué pasa con el orden social? Perdón, ¿qué pasa cuando el orden social imperan ideologías? Es que yo pienso que nuestro nuevo orden social no es una ideología. Entonces es lo que tenemos que construir nosotros, los cristianos. Entonces eso es distinto. O sea, yo creo una ideología es cuando algo se transforma en algo que nos lleva hacia lugares que no tienen futuro. Y cuando se deja de pensar en el ser humano. Y por eso que yo decía, lo fundamental es la dignidad del hombre. Cuando uno piensa en el ser humano, cuando uno piensa en la dignidad del hombre, no hay ideologías. Claro, uno podría discutir y decir quizás el cristianismo es una ideología, pero el cristianismo no es una ideología, es mucho más que eso. Y por eso que yo creo que las ideologías han sido tan malas.
O sea, cuando se absolutiza una idea, una ideología. Nosotros no estamos absolutizando una idea. Estamos construyendo desde la dignidad del hombre algo nuevo, pero desde la realidad. Y eso también es importante porque el padre Kentenich siempre insistía mucho en partir de la realidad, en partir Pepe, ha ido saliendo tu mamá de la vida. al Eso balcón. es bien importante, porque si no nos Tu podemos mamá va perder. saliendo al balcón, Clemen. Entonces, realmente partir de lo real, hacer experiencias. Yo creo que eso nos falta No, en pues Clemente, Schoenstatt, hacer ¿quién más viste? experiencias Entonces me y avisaste poder anticipado, compartir porque esas experiencias. Oni, Eso es fundamental. tú ya viste. Don Padre, que silencien los micrófonos, por favor. Claro. Entonces tú nos llamas de abajo, Clemente. No tenemos silencien los micrófonos, por favor. Entonces, eso un poco, o sea, yo creo que nosotros no estamos en el campo de las ideologías, sino que estamos en el campo, en un campo totalmente distinto. Y por eso mismo yo creo que no hay que confundir los planos, digamos. Esto ahí. No, sigue leyendo. Tenemos otra, si la libertad es lo primero, ¿cuál es su oposición con el liberalismo? O sea, es que yo creo que son dos cosas distintas. La libertad, el padre Kentenich la piensa en primer lugar para el ser humano, en su esencia como ser humano. El liberalismo es algo que habría que discutirlo, digamos, qué es lo que significa. Pero la libertad, en primer lugar, tiene que ver no libertad y los bienes y la economía, sino que libertad esencial, digamos, que yo como ser humano pueda escoger las decisiones fundamentales de mi vida, mi vocación, mi trabajo, mi mujer, la familia, la religión, va más por ese lado, digamos, el sentido de la libertad. Y no tanto liberalismo o socialismo, digamos, porque eso también tiene muchos matices. Y el padre Kentenich nunca se iría a ningún extremo, sino que diría, oye, pongámoslo a discutir a los dos y lleguemos a algo nuevo, a algo que está entre medio, digamos, de los dos. Pero lo que tiene que ver con la libertad esencial del hombre, que es definida por el padre como la capacidad que uno tiene de escoger el bien. Eso es como la esencia del hombre, la capacidad de escoger el bien. Voy a tratar de interpretar una pregunta que me mandaron. La justicia es para dirimir una situación entre dos. La clave es el amor que va después de la justicia. Pero padre, el Papa Francisco está súper influenciado por el peronismo y la intervención estatal. Si la libertad es lo primero, ¿cuál es su oposición con el liberalismo? Es la educación entonces que debe crear hombres autónomos que sean realmente libres. Hay uno que se embaló. Ah, no. Perdón, eso es un comentario anexo. No, yo creo que lo del final es bien importante, ¿eh? O sea, yo creo que la educación a la libertad, el hombre nuevo es el hombre libre, eso es clave para nosotros, digamos. O sea, pero eso parte de uno, ¿eh? No viene tanto de afuera, sino que es uno mismo que es un hombre nuevo. ¿Eh? Pero ya sería, como les digo, otro tema, que es el hombre nuevo, es meterse en otro tema. Yo creo que eso es lo interesante del padre Kentenich, ¿eh? Que él no se va a casar, entre comillas, digamos, entre el liberalismo y el socialismo. ¿No? El padre Kentenich no es ni un liberalista ni un socialista, no lo va a hacer nunca, sino que va a buscar algo nuevo, algo distinto. Y va a decir, bueno, yo quiero un hombre libre que tenga capacidad de tener autonomía en su vida, pero que sea solidario. Yo quiero un hombre libre que sea capaz de tener propiedad privada, pero que también la dé a los demás y la comparta con los demás y se preocupe de los demás. Si uno piensa, por ejemplo, en nuestra comunidad es socialismo puro. O sea, si uno fuera, digamos, a decir cómo funciona, digamos, nosotros no tenemos, propiedad privada tenemos, pero lo mínimo. Y en eso el padre Kentenich fue bien interesante, dijo, cada uno tiene que tener propiedad privada, pero muy poca. Y todo lo demás común. O sea, ahí también él juega. Y en ese juego es donde nosotros tenemos que crecer como Schoenstatt. Yo creo que no hemos crecido en ese juego. No hemos ido o para un lado o para el otro. Y ahí está lo malo. O sea, yo creo que tenemos que buscar algo distinto, algo nuevo. Eso es el desafío, diría yo. Ahora, yo creo que el Papa Francisco
decir que es peronista y estatista, no sé, sus escritos no van por ese lado, digamos. No me parece muy exacto eso. Sí. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿debería ser tarea del movimiento como tal crear el nuevo orden social o es tarea de las personas que participamos de Chenster crearlo en nuestros entornos y ambientes? Yo diría que las dos cosas, ¿eh? O sea, por un lado es tarea de cada uno, pero yo creo que es una tarea pendiente de Schoenstatt en todo el mundo, diría yo. O sea, todavía no hemos llegado a ese nivel y tener claro que para el padre Kentenich este tema también era importante. O sea, como les decía al comienzo yo, que nuestro movimiento no es solamente un movimiento piadoso religioso, sino que es un movimiento que está llamado también a crear un nuevo orden social. Y las grandes, y eso el padre Kentenich siempre sacaba, digamos, el ejemplo, que todas las grandes comunidades religiosas de la historia han creado algo nuevo. O sea, si uno piensa, los benedictinos fueron los fundadores de Europa, digamos. O sea, los benedictinos con sus grandes abadías construyeron ciudades. En torno a esas abadías se construyó la ciudad. El sistema que tenían de agrícola, ellos cambiaron el sistema de la agricultura. O sea, cambiaron el trabajo, la importancia que le daban al trabajo. Ora et labora, o sea, rezar y trabajar. O si uno piensa en los jesuitas, que muchos lo llaman la primera empresa global del mundo de educación, digamos. O sea, lo que han influido ellos en la educación desde Japón hasta Chile, digamos. O sea, el padre quería eso. O sea, quería que yo también fuera eso. Y creo que nos falta mucho todavía en ese campo, pero también quería que realmente nosotros respondiéramos a las grandes preguntas de nuestro tiempo. Tengo otra, padre. ¿Cómo podemos fomentar la justicia y la verdad en los distintos poderes del Estado y sus instituciones, pero sin entrar a destruir estas, como ha sucedido, como lo han demonizado los medios? La libertad es libertad hasta que mis decisiones y actuar no afecten a los demás. Bueno, yo creo que el tema de los medios de comunicación es otro tema que también habría que tocarlo, porque sin duda que es un tema muy difícil hoy día, unido a la verdad y la justicia. Yo creo que es difícil descubrir, hoy día, por ejemplo, el tema de la pandemia, digamos, ¿dónde está la verdad? ¿Quién nos está diciendo la verdad? Desde China, digamos, pasando por Estados Unidos y pasando por Argentina, ¿dónde está la verdad? Es muy difícil. O sea, realmente estamos en una situación bien compleja en ese sentido. Se miente sistemáticamente hoy día, lamentablemente. Y creo que tenemos que ser muy críticos. Yo creo que es bueno ser crítico en ese sentido y sospechar también de muchas cosas que se nos dicen. Yo creo que una crítica sana es siempre buena, digamos. Yo creo que todo esto va a surgir en la medida en que nosotros seamos verdaderos y justos. O sea, yo creo que es tarea de cada uno de nosotros de cada día. Y yo creo que ahí está el futuro, digamos. Y eso se transmite. Yo creo que cuando uno en una oficina, por ejemplo, o cuando uno en un colegio es realmente coherente, es como un virus también que se va infectando en otras personas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en Schoenstatt, realmente infectar a todos de verdad, de justicia y de amor. Esa es nuestra tarea. Leo otra pregunta. Hemos visto cuántas utopías humanistas que han fracasado. La clásica es el marxismo, una gran utopía de fraternidad, de libertad, de igualdad, pero un tremendo fracaso, un derrumbe del edificio. ¿Por qué? Bueno, ahí el padre Kentenich también tiene una frase que repite muchas veces, dice, una utopía sin Dios se transforma en bestialidad, decía él. Y él lo vivió en el nacionalsocialismo, lo vivió en carne propia, digamos. Entonces, yo creo que el gran problema ha sido el sin Dios. Y este nuevo orden social es con Dios. Aquí no estamos construyendo un orden social, no sé,
sino que la parte religiosa es fundamental porque es lo que nos constituye en la dignidad del hombre. Cuando decía al comienzo que nuestra constitución en la dignidad está en Jesucristo, porque Él es Dios y hombre. Yo creo que eso es clave. O sea, en la medida en que nosotros pongamos a Dios en el centro de este nuevo orden social, no se transforma ni en ideología y no en una utopía que termina mal. Bueno, todo puede terminar mal entre seres humanos, eso estamos de acuerdo, digamos, pero yo creo que eso es lo que ha pasado, digamos, en el siglo XX. En el siglo XX lo que pasó fue que se quiso construir utopías sin Dios, realmente sin Dios. Y el nacionalsocialismo es un ejemplo impresionante, ¿eh? Estudiarlo bajo esa perspectiva, cómo quisieron sacar a Dios, bueno, y el marxismo también lo mismo, en Rusia, cómo quisieron, es interesante que hoy día en Rusia ha vuelto lo religioso, a pesar de que estuvieron 70 años tratando de sacarlo. Es algo que no se puede sacar, que está en la esencia del ser humano. Tenemos que desarrollarlo bien, eso sí, pero está en la esencia del ser humano y pertenece a la dignidad del ser humano. Leo otra pregunta. ¿Cuánto influye el mundo del trabajo para crear el nuevo orden social? ¿El nuevo hombre es también en la dimensión laboral? Absolutamente, para el padre Gentenich diría yo que totalmente el hombre libre, el hombre que puede trabajar, digamos, el hombre que se puede desarrollar en el trabajo. No, es clave, y por eso les decía yo esa frase del padre tan buena, digamos, donde dice sacar lo mejor del socialismo y del capitalismo con un nuevo ethos del trabajo, porque para él el trabajo juega un rol, desempeña un rol fundamental. Y eso está muy desarrollado también en la doctrina social de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II, una de sus mejores encíclicas es solamente el tema del trabajo. O sea, es realmente un tema esencial. Además que es clásico que dicen de que el trabajo dignifica al hombre, ¿no? Claro. Y es participar en la obra creativa de Dios. Es muy bonita esa definición, digamos. El Sí. trabajo es participar en la obra, creativamente en la obra de Dios, construyendo esa obra de Dios. Entonces eso nos dignifica absolutamente. Otra pregunta. ¿Cuál es la relación que hace el padre entre bienes necesarios, útiles y superfluos? Bueno, también pero eso, eso lo desarrolla más en la espiritualidad personal de cada uno, ¿ah? Y es bien interesante. O sea, el padre Kentenich dice que uno tiene que renunciar a los bienes superfluos, saber renunciar, dice saber gozar y saber renunciar a lo superfluo y a lo necesario. Son las dos cosas, porque el padre Kentenich juega con las polaridades. O sea, por un lado dice, oye, si tenemos algo, gocémoslo, pero también sepamos renunciar a eso más adelante. Y seamos capaces de hacerlo, de renunciar. Entonces, esas polaridades es lo típico del padre Kentenich. Es lo que nos hace distintos. Quizás sería mucho más fácil nuestro movimiento si tuviera, no sé, una línea clara, digamos, esto es. Para el padre Kentenich no era así. Y lo hace más difícil, lo hace más interesante, lo hace más creativo también. Pero él decía, o sea, tenemos que ser capaces de gozar y de renunciar a nuestra vida. Y eso creo que ayuda mucho, o sea, lo que estamos pasando hoy día con el coronavirus, yo creo que estamos renunciando a muchas cosas y no hemos dado cuenta que eso nos hace bien. Y muchas cosas que teníamos, que eran evidentes, bueno, ahora no las tenemos y no nos vamos a morir por eso. Entonces también es interesante. Y eso le permitió al padre Kentenich, y él lo dijo también muchas veces, sobrevivir en el campo de concentración. Decía, como yo no necesitaba nada, tampoco no tuve problemas. Él no tuvo problemas con eso, ni con la comida, ni las habitaciones que tenían, que eran terribles, todo era terrible, y sin embargo no tenía problemas, porque era capaz de renunciar. Y él decía después, nos decía a nosotros, nos decía, cada padre de Schoenstatt tiene que ser capaz de estar en Dachau. Un poco fuerte, pero es interesante, digamos, cómo él lo veía, esto de saber renunciar también a todo lo superfluo, pero también a lo necesario. Otra pregunta. ¿Pero cómo llevar a Dios a una sociedad que cada vez cree menos?
Bueno, ese es el desafío que tenemos, digamos. O sea, yo creo ahora yo pienso que esta pandemia la podemos utilizar para nuestro bien, ¿ah? Yo creo que hay mucha gente que se está preguntando y se está haciendo preguntas que no se hacían. Y van a venir tiempos donde vamos a tener que renunciar a muchas cosas y eso hace que despierte más lo religioso en el ser humano. Nos creíamos tan seguros, tan es interesante, yo pienso, todo el desarrollo tecnológico que ha habido en el mundo, la ciencia, cómo se ha desarrollado, y hemos visto cuán frágil era todo. Y ante esa fragilidad, uno se pregunta por Dios. Y uno empieza a decir, oye, bueno, aquí hay algo más. Los seres humanos no somos tan perfectos ni tan capaces de solucionar todos los problemas del mundo. Y creo que eso nos puede jugar a favor, digamos, el que volvamos a preguntarnos por Dios, volvamos a acercarnos a Él desde esa fragilidad, desde esa debilidad, desde esos límites y darnos cuenta, bueno, hay algo más. Eh, yo creo que eso nos puede ayudar y es interesante si uno sigue el último tiempo en Chile, digamos, fue la crisis de la iglesia primero, después el estallido social y después esto. O sea, son como tres crisis que se suman y que se juntan y que uno dice, bueno, ¿qué nos quiere decir Dios con todo esto? ¿Hacia dónde queremos caminar? Los primeros fuimos nosotros, la iglesia, y en concreto los sacerdotes, digamos. Y yo creo que ha sido interesante todo esta. Estamos viviendo una época histórica única, ¿eh? Esto es para subir el ánimo un poco. Y en todo caso, al padre también le tocó pasar varias crisis, digamos. O sea, Yo eso también no lo dije al principio, pero su vida fue una crisis. O sea, su vida que ya con el nacimiento, hijo natural, digamos, hasta el exilio, o sea, la vida del padre Kentenich fue un problema tras otro. Y jamás a él se le vio triste, sin esperanza, no sé, como quejándose de su tiempo, para nada. Es impresionante la capacidad que tenía él de transformar lo malo en bueno. Y lo transformó en los lugares más increíbles. O sea, no estamos hablando de una teoría o de lugares, no, en Dachau. Y bueno, dijo, ya estoy en Dachau, me voy a dedicar a escribir. Y escribió, habló, formó grupo. Bueno, se fue al exilio y también se dedicó a predicar, se dedicó a miles de cosas. O sea, es una persona que vivió permanentemente en crisis y supo salir adelante de esas crisis. Y crisis muy potentes. O sea, en ese sentido somos hijos de un fundador que se pasó su vida en esto. y Schoenstatt propiamente tal es respuesta a muchas crisis también, digamos. Exactamente, exactamente. Yo creo que le hemos sacado poco partido a esa parte de su vida, ¿eh? Y poco partido a que Schoenstatt es hijo, el padre Kentenich lo dijo muchas veces, uno no lo tomaba tan en serio, pero decía, es hijo de la guerra. Es hijo de la guerra, ¿verdad? De las dos guerras mundiales y de las guerras que tuvo él en su vida con el Vaticano, con todo el mundo. Es increíble como el padre Kentenich estuvo metido en todo tipo de batallas, digamos, espirituales, reales, de todo tipo. Hay más preguntas. ¿Cómo se vive en Schoenstatt de Chile esta tensión entre solidaridad y autonomía, considerando las importantes diferencias sociales que existen entre los santuarios? Yo creo que es una tarea pendiente, ¿eh? Yo creo que todavía nosotros no hemos vivido, no hemos llegado a pensar más esto, qué significa autonomía y solidaridad entre las diferentes ramas, entre las diferentes personas del movimiento. No, es una tarea absolutamente pendiente y que tendríamos que, diría yo, pensarla más y tenerla más presente. O sea, schoenstattianos hay en muchas partes, con muchas situaciones distintas, y cómo podríamos ser más solidarios, cómo podríamos, no solamente solidarios en el dar algo, sino que solidarios, como les decía, de algo permanente como sistema. Creo que es una pregunta que no hemos respondido. Yo ahora tengo una pregunta mía. De alguna manera se mencionaron utopías e ideologismos políticos que se han como apropiado de palabras como solidaridad, libertad, igualdad,
que son las mismas constituciones propias de este pensamiento social del padre Kentenich, pero como dijo usted, con Dios. Pero ya esas palabras tienen una connotación, comillas, política o una vivencia, una práctica no tan limpia como uno quisiera. Entonces, ¿cómo enfrentar esto para que el trabajo de caminar a ese nuevo orden social no encuentre estas barreras o esta predisposición? No, sin duda que que es una tarea que no es nada fácil porque, claro, cada uno tiene su concepto de libertad, su concepto de justicia, de solidaridad, y yo creo que es difícil a veces entrar con lo propio, pero yo creo que eso no quita que nosotros realmente hagamos todo lo posible. O sea, creo yo que tenemos mucho todavía por hacer. Y la tentación puede ser, no, mejor me tomo distancia, o mejor me retiro, o mejor no participo, que es una tentación permanente, digamos, porque uno dice, ya, bueno, aquí está tal enredo y estoy totalmente en desacuerdo, mejor me retiro. Y creo que no es bueno, digamos, o sea, yo creo que la iglesia tiene que estar metida, digamos, en todas partes. O sea, la única forma en que podamos influir, la única forma en que podamos entregar lo propio. Y yo creo que nos hace falta más, es lo que el Papa Francisco ha dicho tantas veces, dice, prefiero una iglesia herida a una iglesia que no sale. Y no importa que recibamos muchas heridas, digamos, en este camino, y combo y todo tipo de cosas, pero salimos y nos metemos y nos interesa. Yo creo que eso nos hace falta un poco más, digamos, de un compromiso, aunque nos vaya mal, digamos, y aunque salgamos trasquilados de muchas cosas, igual seguimos. Y yo creo que esa constancia y ese compromiso al final tiene frutos. ¿Tú tienes más preguntas? No. Yo aquí apareció otra pregunta. ¿Cuál o cuáles oraciones, pensamientos o ideas fuerza del padre Kentenich le animan en momentos difíciles? ¿A mí o una cosa así? No, a mí, o sea, yo a mí lo que más me anima del padre Kentenich es su testimonio de vida, digamos, cómo él enfrentó estas crisis. A mí lo que más me impacta de él son dos cosas, diría yo, sobre todo en el tiempo, bueno, esto ya es otro tema, pero igual es interesante. El padre Kentenich siempre dijo que lo más doloroso para él fue el tiempo de Milwaukee, fue que la misma iglesia lo exiliara. No fue tanto Dachau ni otros, sino que dolor profundo tuvo ahí él, en Milwaukee. Y hay dos cosas que a mí me impresionan de los 14 años que estuvo en Milwaukee, que fue la alegría con que él tomó ese tiempo y la fe en Dios de que esto iba a terminar bien. Porque las dos cosas no eran para nada evidentes. O sea, los años pasaban y pasaban y pasaban y no se veía ninguna salida, y él siempre dijo, aquí va a haber una salida, Dios me tiene una salida. O sea, la fe en Dios de que la esperanza es algo real, a mí me impresiona mucho en la vida del padre Kentenich, muchísimo. O sea, Se le acabaron los minutos al padre, parece. Ahí sí. Se nos había ido un poco, padre. Se nos había ya. Se había congelado. No. Ya. Hay más preguntas. NP, no sé. Nuestro padre, no sé qué es NP. Bueno, ¿cree, padre, que redescubrir, el construir un nuevo orden social deberá como objetivo clave de Schoenstatt, traerá o deberá traer cambio al interior de nuestra familia en cuanto a orientaciones, énfasis, prioridades, pedagogías?
Yo creo mucho, como les decía anteriormente, en que esto salga no desde arriba, sino que desde abajo, digamos, y que haya gente que diga, oye, nos vamos a dedicar a esto. Yo creo que no, tiene que haber algunas directrices desde arriba, pero lo importante es lo que surja de los mismos laicos y decir, bueno, oye, busquemos un nuevo camino, busquemos un nuevo camino para nuestro país, busquemos un nuevo camino que esté en el espíritu de Schoenstatt, que esté en el espíritu del padre Kentenich, y yo creo que eso es clave. Aquí esto no va a venir por una orden de arriba, sino que va a venir porque estemos convencidos nosotros, cada uno de nosotros, de que tenemos que hacerlo diferente, que tenemos que buscar al padre Kentenich y hacerlo en su espíritu. Yo creo que eso es clave, ¿eh? Y formarse, o sea, yo creo también mucho en la formación, o sea, tenemos que formarnos bien para ir descubriendo esos dibujos que nos dejó el padre Kentenich, de poder convertirlos en planos y en proyectos reales. Y eso necesita estudio, necesita formarse, hemos hecho poco de eso. Y yo creo que eso también tenemos que hacerlo para poder empaparnos de ese espíritu kentenichiano, que en el fondo fue lo que hicieron las grandes comunidades. O sea, los jesuitas tampoco fueron una gran comunidad 100 años después, sino que lo fueron mucho después. Y fueron descubriendo al fundador mucho después. Uno descubre al fundador muchos años después. Eso está comprobado absolutamente en la historia de la Iglesia. O sea, van a venir las próximas generaciones que van a descubrir al padre Kentenich mucho mejor que nosotros. Y yo creo que ahí está mi esperanza. O sea, yo estoy seguro de que van a venir iniciativas nuevas, van a venir personas que piensen esto distinto, que lo miren de otra forma, con otras preguntas, y ahí van a ir descubriendo todo el carisma que tenemos y la riqueza de ese carisma. Leo un comentario más que una pregunta. A mi entender, amor, justicia y verdad, pilares para construir un nuevo orden social, se pueden si hay ética y valores en el comportamiento. Totalmente de acuerdo. Y si está Dios detrás. Sí. Yo creo que ahí es clave, digamos, que nuestra justicia, nuestra verdad y nuestro amor están unidos, digamos, a Jesucristo. Él mismo lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, él también se preocupó especialmente de la verdad. Y por eso que yo creo que unirlo a lo religioso, unirlo a Dios, unirlo a Jesucristo también es fundamental. No son tres pilares, digamos, como si fueran algo así aparte, sino que están unidos, digamos, a lo esencialmente religioso. Y leo otro comentario, dice, desde abajo, desde la vida, con rigor exigente del orden de ser. La libertad de conciencia iluminada es muy exigente. Excelente, muy buen resumen. Sí, Fernando a veces. totalmente de acuerdo. Bueno, no tenemos más preguntas. Nosotros hemos estado muy atentos de ir canalizando las preguntas que se iban planteando. Así que después vamos a tener que revisar el video y hacerlo más vida. Agradecerle, pero infinitamente, perdón. Pero padre, yo soy muy fresca, pero yo creo que de verdad, como dijo usted, el análisis y una posible segunda charla sobre justicia es fundamental y maravilloso si lo podemos concretar. Sí, feliz. ¿Podemos A ver. dejar fecha, padre? Tendría que ponerme a estudiar un poco, porque creo que es importante, un tema tan importante que De verdad, hay que meterse bien. Sí. Bueno, yo justamente, junto con agradecerle todo este tiempo que usted se ha dado y de preparar esta charla y se ve que ¿cómo se llama? El tema lo domina más que bien, digamos, por ir dando respuestas muy rápidas. Contarle que esto nace de un grupo en que nos planteamos, a raíz de todo este estallido, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo poder dar respuesta? O sea, ¿cómo poder contribuir a este cambio social, digamos, a este nuevo cambio en la sociedad, digamos? Y bueno, hemos ido haciendo varias
varios trabajos en cuanto a, primero, tratar de entender la Constitución y ahora queríamos un poco reforzar el tema que nos dice el padre Kentenich a cómo dar respuesta a esto, digamos. Entonces, invitar a todos los chenstatianos que estén oyendo, el que tenemos una gran tarea por delante y más con todo lo que usted nos ha mencionado, digamos. Así que agradecer la claridad y todo. Gracias a ustedes por la iniciativa. Aparentemente llegaron algunas otras cosas más, ¿o no? No, son casi agradecimientos. Ah, ya. No, muchas... ¿Alguna lectura corta o fácil? Porque hay muchos documentos, pero el tiempo, así como para leerse las encíclicas y todos los documentos que usted dice, no es tan fácil. Pero de repente hay algo más concreto y corto para adentrarse de a poco en esto. O sea, yo creo que las encíclicas son fundamentales, ¿ah? O sea, yo creo que ahí está todo. Hay una encíclica del Papa Juan Pablo II, que es a los 100 años de Centesimus Annus, a los 100 años de Rerum Novarum, que resume un poco, digamos, la doctrina social de la Iglesia. Quizás eso sería interesante poder leerlo. Y el Padre Rafael sacó unos textos del Padre, Pensamiento Social del Padre, que son textos de él sobre este tema que son muy buenos también. Quisiera terminar con una pregunta que hizo alguien que vi por ahí, que es lo de la figura de la Virgen María, de la Mater en todo esto. Yo lo dije un poco al comienzo, o sea, para el padre Kentenich es la figura central de la dignidad del hombre. Y él hace un análisis muy interesante del Magnificat, donde él dice que el Magnificat, ahí María es la que quiere construir un nuevo orden social. Y el Magnificat se puede leer bajo esa perspectiva, ¿ah? De un nuevo orden social, de algo totalmente distinto. Y ahí él dice que María es la revolucionaria del amor, es la revolucionaria del amor que quiere construir este nuevo orden social. Y yo creo que es muy interesante incluir todo lo femenino, incluir a María. Creo que ahí yo creo que todos los sistemas económicos y políticos son muy masculinos a veces y han sido poco integrados, digamos, de más lo humano, no sé. Falta mucha humanidad, mucho amor a veces, pero ya sería meterse de nuevo en el tema, pero creo yo que ahí también es interesante en ese sentido. Nosotros somos un movimiento mariano y la Virgen María juega un rol fundamental, de todas maneras. Bueno, realmente están llegando, dando las gracias al Padre por la iniciativa y en realidad ha sido un momento muy rico que ahí por interno vamos a tratar de organizar alguna otra sobre la justicia. Como sea posible, sobre la justicia, exactamente. La oración final, que es la de la bendición. Sí, obviamente una buena reunión de católicos no puede terminar sin una oración y una bendición. Así que nos encomendamos a la Mater, además darle las gracias al Espíritu Santo de que vaya que lo iluminó. La gracia de haber recibido los dones que pedimos al principio. Nos consagramos a la Mater diciendo: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba y fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme, utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Con Cristo su Hijo. Nos bendiga la Virgen María. Usted nos tiene que dar la bendición, pues, Padre. Ya, vamos a lo mejor me adelanté con Cristo su Hijo. Vamos a implorar la bendición de Dios para todos nosotros, para todas nuestras familias, todos nuestros seres queridos,
para todo lo que llevamos en nuestro corazón. Le pedimos al Señor que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias. Adiós a Y todos. bendiciones. Gracias. Ahora van a venir las reacciones, padre, así Sí. que ¿Se puede abrir el pueden micrófono? abrir los micrófonos y si alguien quiere decir algo directamente al padre. Muchas gracias. Gracias, padre. Aplauso para el padre. Gracias a ustedes. Un abrazo Gracias a grande. ustedes. Gracias, Padre. Gracias, Santiago y María de la Luz. Gracias, Gracias. Gracias, Santiago. Gracias. Padre Pato. Gracias, Santiago. Muy buena Saludos luz. desde Chao. Chillán. Gracias, padre. Gracias. Muy bien. Que estén bien. Gracias, padre. Gracias. Excelente. Gracias. Buenísimo y gracias. Muchas a ustedes gracias. por haber participado. Estuvo muy bueno. en realidad. Así que se agradece la audiencia. Vamos a Santiago, hacer muchas gracias a ti, Gracias a usted. María Luz. ¿Ya? Excelente maestro de ceremonia, Santiago, María Luz. Gracias a ustedes. Me apoyo bajito, Pedro. ¿Van a subir la charla a YouTube? Ah, eso nos faltó decir. Está Está grabado disponible. por YouTube y por Zoom. Así es que... Claro, entonces el link podríamos mandarlo para que la gente que no pudo asistir la escuche. Y vemos cómo se hace. ahí vamos a ver, porque además estábamos conectados por, te digo al tiro, En ese link lo puedes encontrar. Si no me equivoco, con la cuenta de los madrugadores. También. en la cuenta de los madrugadores, y además, me corrigieron, no era la... Schoenstatt.cl. ¿Cuál? ¿En Chestat.cl? Schoenstatt.cl Chile, sí. Ya, en esa la voy a buscar. También la vas a encontrar ahí. Claro, Ya, muchas gracias. porque Que estés muy tengan una bien. buena noche. Buenas noches. Descansen. y era la página del movimiento, no la página de la rama. Yo me equivoqué en Sí, antes. Sí, pero no, pero están... Hago mi aclaración, si es que todavía hay. Oye, se pasó el padre Patricio. Realmente hay que dejarlo anotado al tiro para la charla de justicia. Sí, ¿no? Sí, La justicia es clave. Vamos exacto. a tener que hacer algo ahí. Para retroalimentarnos. Exactamente. Así es. Así que, bueno, Bueno, nos dejó gran tarea, gran tarea, grande desafío. que no es fácil, ¿cómo se llama? Hacer vida esas tres dimensiones. Justicia, amor, exactamente. ¿Mm? Así que, bueno, De la teoría a la agradecerles a práctica. todos. Correcto. Y nosotros nos estamos retirando también. Oye, muy buenas Gracias. noches, gracias. Gracias, buenas noches. Muy bueno, nos Estén vemos. muy bien. Cuídense. Gracias. Santiago, muchas gracias, pues. Ah, un gusto y esperamos tenerlo en alguna otra charla, digamos. De todas maneras. Ay, no me lindo. No sé cómo irme. Ahí. Nos vamos entonces, ¿ah? Vámonos. Quedan 11 todavía. ¿Qué 11 qué? Persona. Ah, no. Pero no sé cómo se llama. Live meeting. Nos vamos entonces. Chao, pelado. Ahí está la Maruja Salas Ahí está la Maruja. con su marido. La Maruja.